En esta oportunidad toca a una función muy especial en las matemáticas. Una función porque está sumamente involucrada con la física, la función cuadrática. ¿Y por qué digo que está sumamente involucrada con la física? Porque su representación es una parábola. Y sabemos nosotros que la parábola tiene un foco, ¿no? ¿Y qué de especial tiene que tenga un foco? En lo cotidiano, cuando usted está en un teatro, ¿no? Recuerden que el teatro tiene esa forma de parábola. La persona ubicada en el foco lo utiliza, pararse ahí para que su voz pueda ser lanzada de manera paralela a toda la audiencia. Esa misma utilidad la representa un foco, ¿no? Si tenemos una pequeña luz, la luz golpea los laterales de la parábola y su emisión o su reflejo sale de manera paralela, o sea que también es utilizado en la física. La parábola es una función real, ¿no?, que veremos a continuación. Vamos en esta oportunidad a ver la representación gráfica de una función cuadrática. Ya hemos dicho que la representación es una parábola, pero esta parábola vamos a verla en tres etapas. Cuando solamente tiene la expresión que está elevada al cuadrado. F de x igual y igual a x cuadrado. Es una parábola que, como pueden apreciar, pasa por el punto de intersección de los ejes cartesianos, o sea que su vértice coincide con el punto 0, 0 o punto de intersección de los ejes. Y tiene una especial particularidad. Si a, que es el coeficiente que multiplica la expresión que está al cuadrado, es positiva, la parábola se distiende hacia arriba. Quiere decir que la parábola tiene la concavidad hacia arriba. Si por el contrario a es menor que 0, la concavidad es hacia abajo. Se dice que la parábola se distiende hacia abajo. En una segunda oportunidad, en una segunda gráfica, vamos a incluirle al término independiente. O sea que mi parábola va a ser mi función cuadrática ax al cuadrado más c. Cuando digo parábola y digo función cuadrática, es que en lo cotidiano suelen ser la misma expresión. Tengamos presente que función cuadrática es la función y la parábola su representación. En esta oportunidad, C nos define el punto de corte de la parábola con el eje Y, siempre teniendo presente que si A es positivo, A es mayor que 0, la parábola se distiende hacia arriba, su concavidad está arriba. Pero si C es mayor que 0, la parábola sale del eje horizontal y hay una altura hasta donde está C que evidentemente tiene que estar por encima de ese eje horizontal por ser mayor que 0. En ambos casos, A mayor que 0, C mayor que 0. En esta oportunidad, A sigue siendo mayor que 0, pero C es menor. Y cuando es menor, ¿no?, el punto de corte está por debajo del eje horizontal. Recuerden, C es lo que define el punto de corte con el eje Y. Estará por encima del eje X cuando C es positivo, estará por debajo del eje X cuando C es negativo. En este tercer ejemplo tenemos que A es menor que 0. Por consiguiente, la parábola C distiende hacia abajo. Su concavidad está hacia abajo. Pero vean, el punto de corte está por encima del eje X, lo que me define que C es mayor que 0. Y en este cuarto ejemplo tenemos que tanto A como C son menores que 0. Se distiende hacia abajo, su concavidad está hacia abajo y su punto de corte, como pueden apreciar, está por debajo del eje horizontal. En este tercer caso tenemos ya toda la parábola completa. Su estudio, claro, es más complejo de analizar, pero vamos a destacar en principio lo que vimos anteriormente. Se distiende hacia arriba, su concavidad es hacia arriba, si A es mayor que 0. Pero la presencia del término Bx saca a la parábola de ese eje Y. Ya no tiene al eje Y como eje simétrico. Pudimos apreciar en los gráficos anteriores que la parábola tenía como eje al eje Y. Había igual parte hacia un extremo derecho como hacia un extremo izquierdo. En esta oportunidad no. Vean que aquí la parábola va hacia un costado, hacia el costado derecho. Eso lo determina B, ya sea que va hacia el costado derecho o va hacia el costado izquierdo. Pero en ella podemos destacar varias partes.
siempre el punto que está en este caso más abajo de la representación gráfica, como puede ser el punto más alto de la representación gráfica, es el vértice. Tiene unos puntos de corte con el eje X, X1 y X2, que suelen ser llamados raíces de la parábola. Raíces que se determinan y se calculan a través de la ecuación de segundo grado. ¿Y cómo formamos la ecuación de segundo grado? Haciendo a f de x 0. Hago la expresión y, que es f de x, la hago 0. Oye, pero para calcular tanto x1 y x2, que son las raíces, lo hago por intermedio de una ecuación adicional que recibe el nombre de resolvente. ¿Y por qué recibe el nombre de resolvente? Porque resuelve a la ecuación de segundo grado. Por un lado tenemos que el vértice es una expresión que tenemos que aprender de memoria, cuya primera componente es la componente x del vértice, es menos b sobre 2a, definido por esta fracción. Y la segunda componente, que es la componente con respecto al eje y, que es 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Tenemos la parábola, pero de ahí extraemos la ecuación de segundo grado y la ecuación de la resolvente, que es x igual a menos más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Fíjense que se ha utilizado los términos a, b y c, que son los mismos términos que utiliza la ecuación de segundo grado, que utiliza la función cuadrática, para evitar ambigüedades y distorsiones en la explicación. Calculamos las raíces a través de esto, que va a ser utilizado en futuras clases que vamos a ver. Bueno, hemos visto en la clase de hoy la función cuadrática. ¿Y qué hemos recibido de ella? Que su representación gráfica es de una parábola. Una parábola que puede distenderse hacia arriba si sabemos que A es positivo, o distenderse hacia abajo si A es negativo, teniendo presente que A es el número que multiplica al x al cuadrado. Si aparece C, que es el término independiente, la parábola siempre tendrá como eje de simetría Y. Pero si aparece B, la parábola puede ir a la izquierda o a la derecha, ¿no? En eso tenemos. Ahora, lo importante de la parábola es tener presente el vértice, tener presente su foco y los puntos de corte con el eje X, que se verán posteriormente cuando estemos viendo la ecuación de segundo grado.